Bienvenidos y bienvenidas a este podcast dedicado al enfoque sociocultural del aprendizaje, propuesto por Lev Vygotsky. Hoy les invitamos a reflexionar sobre cómo se construye el aprendizaje cuando reconocemos que nadie aprende solo, sino en interacción con otros, con el lenguaje, la cultura y el contexto social. En escenarios educativos diversos, urbanos, rurales e interculturales, esta teoría nos permite comprender que enseñar no es transmitir información, sino mediar procesos, crear oportunidades de desarrollo y valorar los saberes que nacen en la comunidad. A lo largo de este podcast analizaremos los fundamentos pedagógicos del enfoque sociocultural y lo vincularemos con experiencias reales del aula, mostrando cómo el aprendizaje se vuelve significativo cuando se sitúa en la vida cotidiana y se construye colectivamente. En este podcast me acompaña un docente de educación general básica, Marlon Simbaña, que compartirá experiencias concretas desde el aula. Un profesor de docentes que trabaja formando docentes en la Universidad UNAM, quien aportará una mirada formativa sobre la mediación pedagógica y el desarrollo del pensamiento. De igual manera, nos acompaña la promotora pedagógica Carolina Tierra, quien es docente en contextos rurales, quien nos ayudará a situar el aprendizaje en la cultura, el lenguaje y la comunidad. Analizaremos el enfoque sociocultural de Lev Vygotsky, una de las teorías más influyentes en la educación contemporánea. Más que presentar conceptos teóricos, queremos situar esta perspectiva en la realidad educativa, especialmente en contextos diversos como los de América Latina y Ecuador, donde la cultura, el lenguaje y la comunidad tienen un papel central en el aprendizaje. Así es, mi querido Dani. Desde el aula de educación general básica, la teoría sociocultural nos ayuda a entender que aprender no es memorizar contenidos, sino construir significados con otros, a partir de experiencias reales. ¿Nos podrías contar una experiencia al respecto, Marlon? ¿Cómo lo has aplicado en el aula? Por supuesto, mira, el construir aprendizajes significa que se parte a través de experiencias que los estudiantes tienen, ¿no? A su corta edad. Esto podría ser muy bien cómo ellos han vivido en sus casas, en sus hogares. Entonces, a partir de un conversatorio, uno como docente va entendiendo la realidad de cada estudiante, de su contexto. Y entonces, a partir de esto, nosotros vamos y bueno, más que todo se media como docente para que los chicos vayan construyendo sus aprendizajes y no solo memoricen contenidos. Gracias, Marlo. Y desde la formación docente, Vygotsky nos invita a repensar el rol del profesor, ya que no como transmisor de información, sino como un mediador del aprendizaje y del desarrollo, y pues manteniendo un rol activo y protagónico del estudiante. Es decir, chicos, ya que además sabían que todo lo que ustedes acaban de decir cobra aún más sentido en contextos rurales e interculturales, donde el aprendizaje está profundamente ligado al territorio, la lengua y las prácticas comunitarias. Claro, comprendí esa parte, pero ¿cómo lograríamos hacer la conceptualización del aprendizaje? Vygotsky, el aprendizaje es un proceso social y culturalmente mediado. Los estudiantes no aprenden solos ni en el vacío, sino en una interacción constante con otras personas y con su contexto, Dani. En mi experiencia en básica, esto se ve cuando el aprendizaje parte de lo cotidiano. Como te había mencionado antes, se les pregunta cuáles son sus experiencias en el hogar, con sus amigos, qué es lo que ellos saben. Entonces uno como docente va comprendiendo, va entendiendo y va conociendo a sus estudiantes. En una escuela fiscal nosotros trabajamos fracciones a partir de la preparación de una fanesca comunitaria. Los estudiantes dialogan sobre las cantidades, las proporciones y repartición, conectando el contenido matemático con una práctica cultural significativa. Claro, las situaciones didácticas en realidad. Ya. Eso te puedo comentar vuelta desde mi lado del diseño de material educativo. Esta concepción implica crear libros que dialoguen con la realidad del estudiante, que incluyan situaciones claras, cercanas, preguntas abiertas, propuestas colaborativas, en lugar de ejercicios descontextualizados.
En el enfoque sociocultural yo creo que aprender significa apropiarse de herramientas culturales para comprenderlas y transformar la realidad, lo cual nos iría llevando a la zona del desarrollo próximo y el rol que tendremos como docentes. Tú al respecto, Wilman, ¿qué nos podrías decir? Claro, colegas, lo que considero y de acuerdo con Vygotsky, pues nos plantea varios conceptos interesantes. Y al respecto, la zona de desarrollo próximo, bueno, se entiende como la distancia entre lo que un estudiante puede hacer por sí solo y lo que puede lograr con la ayuda de otros, que puede ser el docente, que pueden ser sus compañeros. Es así que podemos mencionar que un aprendizaje de calidad, pues se genera mediante un adecuado desarrollo y pues si esta es la intención, se trabaja sobre las potencialidades del estudiante y pues no solo sobre lo que ya sabe. En efecto, Wilmer, en el aula esto se traduce en acompañar, no en dar respuestas. Por ejemplo, cuando un estudiante no logra resolver un problema, nosotros como docentes podemos intervenir, pero no resolviendo el problema como tal, sino con preguntas que a los estudiantes les ayuden o les den pistas para poder resolver dichos problemas, como en los parciales o trabajos en pares. Exacto, Marlon. Eso es el denominado andamiaje pedagógico, una ayuda temporal y esencial de hoy en día, que va ajustada y de manera progresiva. El docente guía, pero se retira poco a poco para favorecer la autonomía del estudiante. Estoy muy de acuerdo con ustedes, chicos, porque he visto que en las escuelas rurales muchas veces el apoyo también viene de compañeros mayores del grado o también familiares o sabios que existen en las comunidades. Esto nos demuestra que la medición no es exclusiva del docente, sino también es social. Sí, de acuerdo, colegas. Aquí también aparece un tema interesante o conceptos que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento. Por ejemplo, para Vygotsky, las funciones psicológicas superiores, como el pensamiento crítico, la memoria voluntaria o el razonamiento, se originan en la interacción social. Todo proceso mental dice pues que primero aparece en un plano social y luego en el individual. Por eso, estrategias como el trabajo colaborativo y el aprendizaje basado en proyectos, donde siempre puede haber interacción y comunicación con otros, pues son coherentes con esta teoría. Y por darte un ejemplo de lo que tú mencionas, Wilmer, en un proyecto sobre el cuidado del agua, los estudiantes analizan prácticas de su comunidad, debaten, comparan realidades urbanas y rurales y construyen propuestas colectivas. Aquí el pensamiento se desarrolla a través del diálogo, la argumentación y la toma de decisiones compartidas. Justo lo que tú habías mencionado antes, esta interacción social que existe entre los estudiantes. Ok, chicos, ahora hablando en cuanto al rol del lenguaje, para empezar puedo decir que el lenguaje es la principal herramienta cultural del pensamiento, porque para Vygotsky no solo sirve para comunicarnos, sino para organizar y regular este pensamiento. Y en estos contextos interculturales, permitir el uso de lenguas originarias es una forma de fortalecer el aprendizaje. En una escuela rural bilingüe, cuando los estudiantes explican primero un concepto en quichua y luego en español, no solo comprenden mejor, sino que afirman su identidad. Claro, esto nos recuerda que el lenguaje no es un obstáculo, sino un recurso pedagógico fundamental, lo cual nos diría a pensar sobre el aprendizaje situado. Y para hablar sobre el aprendizaje situado, esto siempre ocurre en un contexto específico. Por eso hablamos de aprendizaje como tal, no situado. Aprender tiene sentido cuando se conecta con la vida real del estudiante. En el acompañamiento que yo realizo a docentes rurales, de acuerdo a mi experiencia, puedo ver cómo estos proyectos relacionados con la agricultura, el agua o la organización comunitaria generan aprendizajes profundos que parten de este entorno. Y déjame comentarte que lo mismo ocurre en contextos urbanos, cuando los estudiantes investigan emprendimientos familiares o problemáticas del barrio. El conocimiento escolar se vuelve significativo. Para cerrar con estas ideas,
podemos plantear algunas reflexiones que reforzarán nuestra práctica pedagógica. Para mí, el enfoque sociocultural de Vygotsky nos invita a entender la educación como un proceso colectivo. Correcto, Dani. También nos recuerda que aprender es construir sentido con otros. Enseñar es mediar, acompañar y crear posibilidades de desarrollo. Y que la cultura, el lenguaje y la comunidad son recursos pedagógicos esenciales. Desde Vygotsky, educar es aprender con otros, desde la cultura y para transformar la realidad.